Ahí está. También vimos la parte del apego, de cómo se identificaba el apego. Los indicadores del apego. Ahora hacemos un pequeño repasito, digamos. Ahí yo estoy tratando de compartirles la imagen de... Ahí está, del módulo. Digamos, arranca de la etapa prenatal, arranca sobre el deseo. Habíamos visto de la importancia de que un niño sea deseado antes de ser concebido, de la importancia de las decisiones reproductivas. Perdón, sobre el deseo, esto de erradicar la fantasía de que existe un instinto. Entonces, por ejemplo, en base a esa idea de que existe un instinto, se piensa que todas las mujeres nacieron para ser madres y para querer tener hijos, que en realidad no es así, que el deseo puede o no ocurrir en la vida de las mujeres y de los varones, y que tiene que ver con qué historia afectiva y familiar tuvieron, si fueron queridos como hijos, si se identificaron con su mamá o su papá en la función de crianza, si se identificaron con los valores sociales que dicen que ser madre o padre es una forma de realizarse personalmente, pero que, dado que depende de muchas situaciones de la historia personal, no siempre se da. Profe, disculpe. Sí. Eso que usted dijo de verse representado o de, digamos, la vivencia que uno tuvo, si fue querido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Siempre tiene que ser así? O, por ejemplo, puede estar atravesada por factores o circunstancias actuales. Por ejemplo, no podemos tener o no queremos tener hijos porque yo todavía no terminé de estudiar o porque el trabajo de los dos se nos complicaría para cuidar al chico. Bueno, porque, digamos... Eso ya sería más deseo. Digamos, el deseo, digamos, porque lo que te puede pasar es que vos deseas tener un hijo, que es una emoción, digamos, un sentimiento, pero racionalmente decidís no concretar ese deseo. Eso sería, esa decisión sería lo que después viene en el título siguiente, que se llama decisiones reproductivas. Es decir, que es lo más inteligente, digamos, no inteligente, sino lo más sano. Claro, porque siempre estamos hablando de salud. Hola, buenas tardes. Hola, buenas Disculpe, tardes. profe, lo escucho muy bajito. No sé si soy yo. No, yo lo escucho bien, pero lo escucho todo con eco. Sí, yo también, Dani. Yo lo escucho. Voy a ponerme los auriculares. Déjame que vea acá qué está pasando con el auricular. ¿Me siguen escuchando con eco? No. No, ahora no. No, yo no. Cuando Cuando hablamos, sí. Claro, porque cuando alguien tiene el micrófono prendido se hace eco. Entonces lo que decía es, lo ideal, lo más sano es que la persona, si tiene el deseo, no se deje llevar por ese deseo de manera irracional, sino que pueda cumplirlo en base a las condiciones materiales, digamos. Materiales no me refiero solamente a lo económico, sino materiales de recursos de tiempo, recursos de espacio, recursos... Que sea un hijo planificado. Exacto. Pero, digamos, la decisión es una cosa y el deseo es la otra.
Digamos, con esas dos variables podemos pensar que hay gente que decide tener hijos pero no los desea. Hay gente que desea tener hijos y decide no, desea tener hijos, bien digo, y decide no tenerlos, o al menos por ahora, o nunca. Por ejemplo, una paciente que hace poco empezó a venir a mi consultorio, desea tener hijos, pero abortó. Digamos, es compleja la cuestión, porque depende de cada persona, de cada situación en la que se encuentra, digamos, porque realmente a mí me parece que la decisión que ella tomó fue la más indicada, porque ella desea ser mamá, pero hasta que no resuelva el vínculo que tiene con la pareja violenta, que en este momento es su pareja, digamos, lo más indicado para mí era posponer ese deseo, porque, digamos, no por un deseo uno le va a arruinar la vida a una criatura, digamos, porque le va a dar un padre que no merece ser padre. Entonces, eh, deseo por un lado, decisiones por el otro. La idea es que sean en conjunto. Una persona madura de pensamiento es una persona que puede demorar sus deseos en función de las conveniencias. ¿Mm? Sobre todo en este caso, la conveniencia del bienestar del otro, ¿no? No ser egoísta y pensar solamente en lo que yo quiero. ¿Mm? Porque acá está en juego otra persona. Después viene ese título que es sobre las diferencias de género en relación al deseo, porque, bueno, ahí se plantea, ¿no?, cómo era antes, digamos, porque a los hombres... Que antes que debía tener hijos, y ahora es como que el hombre ya decide y si quiere o no quiere. Exacto, pero antes el hombre, digamos, como que estaba para otra cosa, no estaba para desear ser padre, digamos, no era algo que la sociedad le enseñaba a, a cómo funcionar como papá, cómo desempeñarse en ese rol. Era eso propio de las mujeres. Pero bueno, con el tiempo eso ha ido cambiando y hoy los hombres están, por un lado los hombres están un poco más comprometidos con el ser padres, y las mujeres están un poco más liberadas al hecho de no querer ser madres, que cada vez más se animan las mujeres a decir: a mí no me gusta ser madre, no me gustan los chicos, no me siento identificada con cambiar pañales o ayudar a hacer la tarea, no me gusta jugar con niños, y que puedan animarse a decirlo y que la sociedad empiece a comprenderlo y no a juzgarlo o a tratarlas mal por eso. Y después, eso también las nuevas generaciones, y después arranca ya la gestación, que comienza cuando ya tenemos, digamos, una vida en el vientre. Ahí aparece, ¿no?, la importancia del cuidado emocional de la persona que es la gestante. Fíjense ustedes y atiendan a esta palabra, la persona gestante, porque se recomienda que se diga así, aunque a veces lo cambiemos por la mamá a la palabra, pero en realidad lo más correcto es la persona gestante, porque esa forma de mencionarlo incluye toda esta nueva diversidad de género que se ha dado en el último tiempo, porque hay varones, digamos, varones trans, es decir, que biológicamente nacieron mujeres, pero que por su decisión y su preferencia eligen ser varones. Entonces, pero el útero lo siguen teniendo, entonces hay muchos varones trans que, si bien quieren ser varones, aprovechan el útero que tienen para gestar su propio hijo. También están las gestantes que no son la madre, que son vientres subrogados también.
Otra cuestión importante, en otros países ya es legal y que acá no es legal, pero cada vez más se está autorizando por los jueces y que se espera que en corto o mediano plazo se haga una ley Claro, no de está eso. reglamentado, sería acá, ¿no? O sea, no está prohibido, pero no está reglamentado, falta eso. Exactamente. Eh, y el cuidado emocional de estas personas es importante porque decimos que durante el embarazo a la mujer se le producen un montón de cambios físicos, hormonales, muy fuertes. A veces ¿Se cortó o se me cortó a mí? Sí, A se mí cortó también un se me ratito. cortó. Sí, se cortó, se Se cortó. cortó un ratito. Ahí un... Pensé que era interno y se les cortó. No, sigue todo. ¿Yo lo escuché bien o no? Yo salí, volví a entrar de nuevo. A mí se me cortó un Ah, mira ratito. vos, fue rapidísimo. Digamos, si a la vulnerabilidad natural de la madre, vulnerabilidad psicológica estamos hablando, ¿no? Tiene sus emociones medias revolucionadas, su estado de ánimo inestable, pensamientos por ahí de tipo negativos o de tipo de duda, duda de su autoestima, dudas, ¿no? que por ahí le comen un poco la cabeza. Si a eso, digamos, es importante considerar qué tipo de apoyo le va a brindar su círculo afectivo, porque si ella tiene un buen apoyo, un apoyo positivo, bueno, ella se va a apoyar en eso para sentirse más segura. Pero el problema es cuando el entorno afectivo es abandónico, es decir, que la dejan sola, o es cuestionador, es nocivo, ataca, cuestiona o culpabiliza. Digamos, en cualquiera de los dos casos, eso puede hacer que esta vulnerabilidad, es decir, que ella está media frágil, termine por voltearla, digamos, psicológicamente y aparezcan estos famosos cuadros de depresión o de psicosis, que son trastornos psicológicos que están ahí latentes en esta etapa, sobre todo en el momento inmediatamente posterior al parto o cesárea, porque es el punto de mayor nivel de vulnerabilidad de la mujer. ¿Por qué? Porque el embarazo la vulnera y la hospitalización también la vulnera. Y también el tipo de trato que reciba del personal de salud la mujer también es decisivo. Hace poco, ayer o hoy es el Día de la Salud Obstétrica, lo vi por ahí, Hoy. hoy. Y bueno, últimamente se viene haciendo mucho hincapié en esto de la importancia que tiene el cuidado emocional. ¿Cómo? El apoyo psicológico, la contención a la mamá, Exactamente, antes, durante y exactamente. después del parto. Exactamente, porque en el modelo biomédico que vimos hace un tiempo ya en esta materia, lo único que importaba era la técnica obstétrica médica, digamos, bien biologicista, pero en el último tiempo se viene insistiendo mucho en que el tratamiento obstétrico no es solamente una técnica médica fría, e impersonal, sino que es importantísimo el vínculo de apoyo psicológico. Estamos hablando, profe, de la violencia obstétrica y de la nueva ley de parto humanizado, ¿cierto? Exactamente. De prevenir la violencia obstétrica
y de hacer los partos los más humanizados posibles. ¿Mm? Profe, nosotros en materno infantil hace ya unos meses atrás estuvimos viendo de la construcción del rol materno, ¿sí? En donde la enfermera es un puntapié importante en la construcción de este rol, ¿sí? Ya sea para el apego, que no siempre se da, pero bueno, para el apego mamá, hijo y papá, o el entorno de la familia y demás, porque es lo que hablábamos también en materno. La mujer se siente vulnerable, que es un lugar desconocido, está rodeada de personas desconocidas, y si ponele, no puede estar en el momento del parto con la persona que ella deseó que la acompañe en ese momento, más vulnerable va a estar. Exactamente. Y nosotros ahí lo que dice el material es que tenemos que tener especial interés en analizar el caso particular de cada gestante y averiguar su historia, tratar de identificar si hay algunos indicadores de riesgo, como pueden ser, por ejemplo, violencia, digamos, violencia infantil, abusos sexuales o psiquiátricos, que puedan hacer que a esta vulnerabilidad propia del embarazo se le sume una vulnerabilidad psiquiátrica anterior, preexistente al embarazo. Y lo que vos decías, Dalila, con respecto a la importancia del rol también de enfermería en la construcción del rol porque es el aprendizaje a ser mamá y ser papá. Es aprender a conectarse con este niño, aprender a establecer el apego, como vos decías, ¿no? Acá se cortó de nuevo. Cortó un minuto. Se escucha perfecto, profe. Como se me congeló la imagen, por eso pensé que no me escuchaba. Fíjense ustedes que acá en este título de la página 48 dice la importancia de un vínculo temprano con apego o de apego, porque se ha descubierto que la futura salud psicológica del niño depende muchísimo de estos primeros momentos, de cómo ha sido construido ese apego. ¿Qué es el apego? Es lo que el niño demuestra frente al trato que le brindan sus padres en los primeros tiempos de vida. El video, profe, que usted mandó a ver, ahí lo muestra clarito. Ahí se muestra bien, claro, exactamente. Es impresionante. Yo cuando lo vi no lo podía creer, y obviamente que uno retrocede al momento en que uno tuvo su bebé, ¿no? Y Claro. uno dice, ¿cómo la cultura occidental es tan eso del beso, del abrazo, de la risa, del toqueteo, de las costillas, de que, y si no vemos, y es verdad, si no vemos a nuestros hijos reír, ¿no? Es como que, ¿qué le pasa? ¿Por qué no se ríe? ¿Qué le pasa? Y esa, como decía, ¿no? Esa comunicación de sonrisas, de miradas, esa complicidad cuando está tomando la teta, y de golpe veía que yo nunca había visto eso en las otras culturas, ¿no? Esa, que para ellos es normal, yo diría apatía, pero Exacto. es normal, ¿no? De que el nenito esté mirando para un lado y que la madre esté haciendo otra cosa. Y el hecho después de reconocerse en el espejo me mató. Exacto. Eso fue terrible. Lo que pasa es que, digamos, todo tiene que ver con todo. En otras culturas, posiblemente un niño que haya tenido poco contacto emocional con sus padres no sea tan problemático porque es otra cultura, digamos, a ese niño le va a exigir otras cosas distintas que lo que le exigen a un niño en esta cultura, porque
En esta cultura la sociedad es muy compleja y le va a pedir inteligencia emocional, digamos, que la inteligencia emocional, que es la capacidad de reconocer las propias emociones y darles un sentido positivo, una utilidad positiva, depende mucho de estas primeras experiencias de apego. Ahí en este material, nada más que está un poquito más adelante, va a mencionar que hay 3 tipos de apego. Después de los indicadores, a ver dónde está, porque por ahí puede llegar a pasar un poco desapercibido. Habla del apego seguro, del apego ansioso ambivalente y del apego ansioso. A ver dónde está. Profe, antes que se vaya más adelante, Sí, del punto C, en donde dice la importancia de la estimulación del vínculo temprano como herramienta de prevención, sí. ahí vio que en la parte de atrás sería, hay enfoques, ¿A en dónde donde atrás? dice, en la parte de atrás, donde dice los primeros años de vida son un momento clave para iniciar todo proceso de intervención a fin de mejorar las condiciones del niño, siempre involucrado en la familia y los cuidados. Ahí hay enfoques, ¿no? Sí. Los vio que tienen tildes. Ah, sí. Sería, Sí, acá Las está. páginas 50. bien, yo no los tengo por número, por eso no sé por qué no se imprimieron los números. Vio Enfoques, que ahí. en el cuarto dice succión no nutritiva como Ah, estrategia de organización del neonato. Ahí me mató, no sé. bueno, claro, Porque mira vos. lo de la teta para calmar los dolores, la última, como analgesia durante un proceso doloroso es típico. El nene Sí, llora, tú le chantamos la teta. No y se sabemos qué cae. carajo quiere y le chantamos la teta. Sí. Aparentemente es como el placebo, ¿no? Es como si, eh, como, como si a nosotros nos dijeran que es, no sé, un ibuprofeno y es una cápsula de agua. Digamos, aparentemente que el niño se autoconvence de que la teta de la mamá le quita el dolor. Este, porque, bueno, hay toda una base psicológica del dolor, digamos. Si bien el dolor tiene también una base biológica, pero eh, la percepción del dolor va a variar de acuerdo a nuestro estado psicológico. Eh, con respecto a esto que vos preguntas de la succión no nutritiva, porque muchas de las investigaciones han descubierto que la succión y el amamantamiento del niño no solo es importante para su nutrición alimenticia, sino que fíjate que ahí dice, para la organización del neonato. ¿Qué quiere decir eso? Que el neonato es un ser desorganizado, es decir, psicológicamente es un ser desorganizado, es decir, está capturado o está atravesado por una serie de ansiedades que lo tornan un ser muy inestable psicológicamente. Llora, ríe, llora, está nervioso, está tranquilo, no sabe, es arrebatado, no sabe cómo chupar, no sabe cómo moverse, es bruto, es torpe, digamos, es una bola de nervios, digamos, una bola de cosa desorganizada, y se ha visto que la succión tiene esa función de calmarlo, de centrarlo, de que pueda fijar las miradas, ¿ah? De que se organice psicológicamente y de que sea un ser más o menos, más o menos estable. ¿Mm? Es como un antiestrés, Exactamente. antiestrés para ellos. Exactamente. Entonces, esa es, porque en muchos casos... ¿Qué dijo, perdón? ¿Cómo? ¿Qué dijo, Vale? Es un antiestrés, dijo Valentina. Ah, bien. La usan Eh, de chupete. claro, que eso es buenísimo, digamos, porque en muchos casos las mamás, por X motivo, no tienen leche para dar o su leche no es nutritiva. Bueno, distintas situaciones donde
antes de estos descubrimientos, decía, bueno, ¿para qué le va a dar la teta si total la leche no sirve? O no tiene leche. Se decía así antes. Pero ahora que se entiende que hay otra función, además de la nutritiva, se entiende que lo mismo hay que darle la teta al bebé, porque cumple una función psicológica de organización. Y porque le permite al niño autorregularse en sus emociones. Por eso ahora en este momento hay muchas investigaciones que se están llevando a cabo acerca de qué relación habría entre la hiperactividad y la agresión de los niños en relación al tipo de amamantamiento que tuvieron o que no tuvieron, porque por ahí puede ser que no tener amamantamiento también puede ser un factor que los predispone a ser más impulsivos, intolerantes o agresivos. Hay otras investigaciones también que plantean la hipótesis, porque todavía no está comprobada, por eso es una hipótesis, del autismo y el amamantamiento y el tipo de amamantamiento. Pero todavía no hay conclusiones, digamos, certeras como para que yo les pueda decir es así, digamos. Pero, digamos, siempre que, digamos, hoy por hoy lo que se sabe es la función de organización psíquica que tiene el amamantamiento y en función de ese descubrimiento, bueno, los investigadores tratan de avanzar hacia otros descubrimientos relacionados a eso. Incluso está la cuestión de muchas técnicas que se usan ahora, porque, por ejemplo, hay mamás que no tienen pezón. Como decía antes, varones trans que no tienen pecho, que tienen útero pero no tienen pecho, porque se los quitaron, bueno, por X motivo. Vienen unos dispositivos para ponerse un pecho artificial, que es bastante parecido al humano, o incluso también he visto que vienen dispositivos como sondas que se introducen en el pecho para que por el pezón salga leche. Para facilitar, digamos, el momento de el amamantamiento en el bebé. Porque, bueno, por suerte la tecnología brinda cada vez más posibilidades para que los bebés y las mamás no se pierdan de esta experiencia. Muy bueno. Sí. Profe, y la otra duda que tengo, ¿se acuerda que la otra vuelta le dije que tenía 2 dudas? Sí. Vio en el otro título de abajo del D que dice la importancia de orientar a los padres, madres para un equilibrio entre apego y educación. Sí. Al último, ahí nomás. La última palabra dice niños y del otro lado dice evitativos. Ay, ¿dónde estás? A ver. Donde dice D. La 50. Ahí creo que usted tiene el título, el D. Ahí está, ese. Fíjese, al último dice la palabra niños. Sí. Y en la otra hoja dice evitativos. ¿Qué son los niños evitativos? Bueno, ahí eso estaba diciendo antes de los tipos de apego, digamos. El apego saludable es el apego seguro. ¿Cuál es el apego seguro? Padres que están focalizados en su hijo y tienen la capacidad o desarrollan la capacidad de comprender el lenguaje no verbal de su hijo. Porque el niño no dice necesito esto, necesito aquello. Da señales que son bastante confusas, digamos, pero que si tenemos a los padres que están concentrados en su hijo, aprenden rápidamente el lenguaje. Ese sería, entonces, en base a eso que hacen los padres,
el niño va a empezar a demostrar conductas de apego seguro, que son la sonrisa social a los 2-3 meses y la ansiedad por separación alrededor de los 7-8 meses. Eso sería lo más saludable y hacia lo que debemos promover en todos los casos. Pero no siempre ocurre así y pueden darse otros dos tipos de apegos no saludables. Uno es el ansioso evitativo, ansioso ambivalente, que está acá, lo estoy remarcando con resaltador, y más abajo, que no puedo, pues justo tengo un cartel, acá ocultar, claro. Y después está El ansioso desorganizado. el ansioso desorganizado, que no lo estoy encontrando, pero por ahí tiene que estar. Donde dice evitativo, en el renglón de abajo. Ahí. Esos son los otros dos tipos de apego que se suelen observar. En el ansioso ambivalente, dice, fíjense lo que dice ahí, los padres son afectuosos, es decir, que están afectivamente cerca de su hijo, lo miran, lo observan, se interesan por él, pero lo que falla es que no logran desarrollar la interpretación de ese lenguaje de su hijo. Entonces, le pifian todo el tiempo. El chico tiene sed, lo abrigan. El chico tiene frío, le dan leche. El chico llora porque está hecho caca, le hacen mirar dibujito. Digamos, no hay una correspondencia entre lo que el chico necesita y lo que ellos interpretan. Eso suele darse. Y es, digamos, dentro de las opciones patológicas, la menos patológica, digamos. Porque después tenemos la otra, que es la del apego desorganizado, donde tenemos a padres que ya ni siquiera quieren a su hijo, son irresponsables, impacientes y sienten rechazo hacia su hijo. Estos son los niños que generalmente son víctimas de violencia y maltrato ya desde los primeros días, ¿ah? Porque tenemos niños con días, semanas de vida que son violados, abusados, tirados, cortados, alcoholizados, no sé, violentados en cualquier de sus formas, pinchados, sí, muchísimas situaciones, digamos. Entonces, volviendo a la pregunta de Dalila, cuando dice el niño evitativo o los niños evitativos, serían los niños que han desarrollado el famoso apego ansioso ambivalente. Ansioso desorganizado, perdón. ¿Qué es lo que, digamos, frente a este apego más patológico, que es el ansioso desorganizado, lo que vamos a observar en el niño, en vez de sonrisa social y ansiedad por separación, lo que vamos a observar es que evita al adulto, lo evita, siente que el adulto es una amenaza, entonces busca por cualquier forma alejarse del adulto. ¿Y eso se puede dar desde chiquito, profe? ¿Cómo, Gabriela, que se corta un poquito? ¿Eso se puede ver desde chiquito, digamos? ¿Se puede observar eso? Se puede observar de chiquito. Digamos, podemos observarlo en la conducta del bebé. Cuando lo toman en brazo y el chico automáticamente llora, o cuando el chico se quiere separar del cuerpo de la mamá o del papá que lo está sosteniendo, o cuando el chico busca, busca un desconocido. ¿Ese sería el ambivalente, profe? Ese es el desorganizado. Ah, es el desorganizado. ¿Y el ambivalente? En el ambivalente, lo que sucede, quería ver si está acá o no, como la bebé, la niña de apego seguro se tiene interacción.
No dice acá qué pasa con el niño del ambivalente. Pasa que tiene un punto y seguido. Claro. Fíjese que dice, los padres de niños con apego ansioso ambivalente son afectuosos y se interesan por sus hijos, pero tienen dificultades para interpretar y responder adecuadamente a las señales del niño, actuando de modo incoherente. Ujú. Punto y seguido, como que habla de lo mismo. El estilo interactivo de los padres de niños evitativos se caracteriza por la irresponsabilidad, la impaciencia y el rechazo. Claro, pero Me parece que esto tendría, va de ambivalente. sí, pero está mal redactado porque el evitativo es del desorganizado. Ah, bien. Eh, El ambivalente no había dicho que los padres no interpretaban lo que quería decir y le daban cualquier cosa. claro, pero lo que me preguntaba Nadia era cómo reacciona el niño frente a esos padres. No lo dice ahí, por lo tanto lo agrego. Digamos, son niños donde nosotros lo que, digamos, no vamos a ver que evitan a los padres, pero son niños, a ver, piénsenlo ustedes desde la lógica. Si vos le pedís a alguien algo, ponele, yo le pido hoy un vaso de agua y me trae porque tengo sed y me trae, no sé, un pedazo de pan. Mañana le pido un pedazo de pan y me trae un vaso de agua. Imagínense que esto ocurra durante un año, durante 2 años. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar lo más lógico? ¿Qué voy a hacer yo? No le pido más nada. Claro, ese, digamos. El niño no es que evita a los padres, sino que ya se dio cuenta, se enteró que no. Entonces el niño se hace cargo de sí mismo. Serían medio como niños apáticos con los padres, o sea, niños. Apático con los padres y se busca a sí mismo, a consolarse a sí mismo, a satisfacerse sus necesidades por sí solo. ¿Mm? Digamos como que se independiza. Se independiza prematuramente o tempranamente. Esto también es bastante común verlo. En las familias que son muchos hermanos. Donde son muchos hermanos o en niños adoptados. Porque en los niños adoptados generalmente tienen presencia de adultos porque van a una institución donde hay gente que los cuida, pero no les presta la atención que les puede prestar un papá o una mamá. Como que no tienen el vínculo. Claro, entonces son niños que, por ejemplo, con 2 años, vos lo vas a ver que se despiertan a la mañana y se sientan en la cama y se ponen la zapatilla, o al menos lo intentan, no llaman a nadie, no se quejan, ¿ah? O también desarrollan un gran tolerancia al hambre, una gran tolerancia a la sed, una gran tolerancia al dolor, porque no, se caen y no lloran, o alguien les pega y no lloran, porque como les decía antes, se han acostumbrado a que nadie los va a ayudar. Son muchos hermanos. Claro, como decía Nadia. Porque me identifico con eso, con esa parte. Exacto. Por eso digo que por ejemplo, en el ansioso desorganizado, que sería el apego más patológico, hablamos de un abandono violento, un abandono físico y un abandono violento a nivel físico sobre todo. Pero en el apego ansioso ambivalente, no es un abandono físico. Tus padres están con vos, pero hay un abandono emocional. ¿Mm? Están con vos, pero no te llevan el apunte. ¿Mm? Que de esos, gente, hay muchísimos más. Digamos, porque lo que salen en la tapa de los diarios son los abandonos físicos, los que abusan, los que pinchan, pero de los abandonos emocionales,
de niños que están bien cambiados, comidos y viven con sus padres, pero que están vacíos por dentro, está lleno. ¿Mm? Y no sale en ningún diario ni ninguna noticia. Démosle Pero corte. puede ¿Cómo? ser que se dé sin querer, profe, que lo hagan sin querer los padres. Obvio que no estamos, digamos, hay alguna deficiencia, alguna carencia en los padres, pero no estamos hablando que lo hacen a propósito, ¿no? Muchas veces los padres, sobre todo cuando son primerizos o son muy jóvenes, con los años dicen, lo que pasa es que a mí nadie me enseñó, ¿no? O dicen, si mi papá nunca me miró, digamos, yo nunca tuve amor paterno, materno, digamos, están muy perdidos en esa función porque no han tenido experiencias relacionadas a eso, digamos, y por ahí entonces ahí viene la importancia del rol de enfermería en la construcción de todas estas carencias, en la construcción de esas habilidades que faltan, que no están, o de la construcción de la conciencia, porque por ahí son padres que no dimensionan la gravedad que puede llegar a tener eso que está ocurriendo. ¿No? Yo creo, profe, que nadie dimensiona, porque yo creo que ahora, mientras lo estamos escuchando a usted hablar, yo creo que más de una, medio como que está haciendo un mea culpa o está como pensando y rebobinando, y uno dice, cuando uno fue mamá o cuando uno fue lo que fuere, nunca se sabe esto. Dicho de paso, muchas de nosotras estamos aprendiendo ahora, Sí, después ¿no? de los Por errores. ejemplo, claro, por ejemplo, a mí me causó gracia cuando leía acá, ¿no? Sobre el estrés para minimizarle el estrés al feto, de decir, de poner música relajante, un ambiente tranquilo. Y yo a mi hijo le ponía los redonditos a todo lo que daba. O sea, a ver, y lo leía y digo, uy, qué bestia, ¿no? Pero decir, en su momento, ¿qué iba a saber? ¿No? Y yo creo que hoy el común denominador de la gente no sabe todo esto. No, no porque no se concientiza, no se brinda información. De esto generalmente no se habla, digamos, solamente lo saben quienes estudian, digamos, pero no es un conocimiento que se vuelque a la gente común, digamos. Por eso No es algo que no es algo que se pase de generación en generación. tampoco, no, tampoco, porque es como que en realidad se repite la carencia de estos conocimientos de generación en generación. Por eso, digamos, vieron que por eso yo siempre insisto y les digo, el modelo comunitario, todo lo que les falta, porque en realidad el modelo comunitario está para esto, para hacer charlas con las familias, para hablar de los hijos, para hablar de los embarazos, para hablar de la crianza, para hablar de todas estas cosas que no se habla. ¿Mm? Sí, hemos logrado tener un centro de salud en cada barrio, bien, dimos un paso adelante, pero ahora falta a esos lugares llenarlos de charlas, de debates, de actividades de reflexión. Por eso hay que dar ese otro paso. Teníamos una charla, una reunión con un grupo del hospital, ahí del Hospital Pasteur, sobre lactancia materna, ¿no? Y decía de que tienen una oficina ahí sobre, bueno, atención preconcepcional, o sea, todo lo que es la educación preconcepcional, y que todavía no han recibido a nadie. O sea, y con respecto a la lactancia, los beneficios de la lactancia, y no solamente de organización del neonato, sino, bueno, todo el resto, ¿no? De beneficios que tiene la lactancia, y que nadie hace hincapié en eso, nadie pregunta, nadie le interesa. Nosotros, hoy yo, por ejemplo, me estoy enterando de lo que es digamos, la atención preconcepcional. Para mí, uno iba al médico, al ginecólogo obstetra, cuando ya estaba de 2 meses, porque la primera vez
pensaste que era una menstruación pequeña, chiquita, y el segundo mes cuando no te vino, decís, listo, ya estoy hasta acá. Pero me pasó que, por ejemplo, hablo con mi hijo, charlando, ¿no? Mientras tomábamos algo, mi hijo tiene 20 años, y hablaba con él y yo le comentaba esto de la importancia de decir, bueno, a ver, cuando están planificando tener un hijo, o sea, yo no entiendo eso de planificar tener un hijo, pero bueno, es como decir, cuando están queriendo decir, ¿te parece que tengamos un hijo, qué sé yo, bla, 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 bla? Bueno, 3 meses antes, ¿no? No es que, planifico automáticamente lo empiezo a buscar, no, consulta al médico, empecé que la mamá empiece a tomar ácido fólico, que plin, que plu. Es como decir, hoy yo concientizo a mi hijo, ¿no? Pero digo, bueno, es un paso. Y vos decís, bueno, ¿quién te dice que a lo mejor despacito toda esta generación que aprendemos hoy empecemos a contagiar a otros, ¿no? Sí, Pero me llamó mucho la atención eso de que nadie va a preguntar, de que no se interesan. es que eso que nadie va a preguntar y no se interesan, es lo que refuerza la necesidad del modelo comunitario. Porque el modelo comunitario hace un planteo distinto. El modelo comunitario lo que te dice es que tenés que ir vos a crear, a construir conciencia. El modelo hospitalario, así como está planteado, está perfecto. Ellos no van a buscar nada, ellos esperan, pero no funciona. Profe, ¿puedo decir algo? Sí. También lo que pienso, lo que estaba escuchando Dali, lo que decías, es que también hay que ver una realidad que ahora no se busca mucho un embarazo. En la atención pública, ¿cuántas veces ha ido alguien a informarse bien porque está buscando un embarazo? Directamente todos caen embarazadas. Entonces, Claro, es lo que yo en primer dije, lugar, o porque no sea, saben cuidarse. En primer lugar es eso, porque no saben y no se informan y no les interesa. Pero a lo que voy es muy poco ya, es muy poca la gente que quiere informarse y hace esto, ¿no es cierto? Y empieza a preparar su cuerpo y a prepararse mucho tiempo antes. pero fíjate, Aye, la contrariedad que hay o la contradicción que hay en donde recién acabamos de decir, por un lado, que la mujer tiene esa libertad de decir, no quiero ser mamá, no me siento ser mamá, no me interesa ser mamá. Por otro lado, el varón dice, sí, estoy interesado en ser padre, sí quiero comprometerme, ¿no? Por un lado tenemos eso, y que uno piensa, cuando uno plantea eso, dice, wow, entonces esta mujer y este hombre están planificando con todo lo de la ley, como se dice, para buscar a esa criatura. Por ende, que sería el control preconcepcional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, la realidad de la mayoría es que una cosa es, quiero ser mamá, quiero ser papá, tengo deseo, bueno, está bien, dale, sí, vos ganaste, pim, pum, pam, pam, quedó embarazada y vamos al ginecólogo obstetra cuando ya estamos de 2 meses, 2 meses y medio. O sea, hay esa ambivalencia, ¿no? Esa contrariedad, que por un lado tenemos más libertad para decidir y por otro lado nos dejamos estar hasta el último momento. Va, es lo que veo yo, ¿no? Sí, muchas veces se da esta contradicción porque eh, mientras más libertad tenemos, más responsabilidad hace falta, digamos, porque si yo puedo decidir, después, una vez que yo decido, tengo que hacerme cargo de esa decisión. Y eso es lo que hoy se ve. Hay más libertad, pero cuesta hacerse cargo de esa libertad. Y así... Exacto, Profe. Y también hay más prejuicios acerca de esa libertad del otro. Sí, no elijo ser madre, ¿cómo no vas a ser madre? Bueno, elijo ser madre, ay, ¿cómo vas a ser madre? También está eso. Y yo creo que con esta nueva generación de comunitarios y eso va a ir cambiando, porque cuántas veces a lo mejor va una mujer que decís, bueno, vino a la consulta preconcepcional y de repente te pones a pensar, le empezás a decir, ¿cómo vas a quedar embarazada si ya tenés tantos hijos? ¿Cómo vas a quedar embarazada si vives en tal lado? Y eso se va a ir cambiando también con esta nueva generación. No nos importa, nos importa lo preconcepcional. Eso también va a ir cambiando de a poquito.
Sí, yo también pienso que lo que decía el profe, que está todo relacionado, mientras más libertad tengan digamos, la gente, es como que yo lo veo como mientras más libertad, más mocos. Por ejemplo, todos se agarran ahora con el tema del aborto legal. Claro, total no sé los métodos anticonceptivos, pero bueno, puedo hacer aborto. Entonces lo veo todo también relacionado. Sí, vieron que salió una noticia hace poquito que la verdad que a mí me sorprendió 45, 47 abortos en lo que va del año en el Hospital Pasteur, abortos legales. Imagínense los ilegales que no se cuentan porque no se saben cuántos son. Pero me llamó la atención porque la verdad que, digamos, evidentemente que la ley hacía falta porque hay mucha gente que la usa, digamos, básicamente. Este, lo que, digamos, a mí me parece bueno de la ley es que, porque, digamos, antes podíamos decir, bueno, tomar la decisión de tener un hijo y después no se hacen cargo. Pobre criatura, porque viene al mundo. Por lo menos ahora, si no se hacen cargo, por lo menos que esa criatura, no sé, es mi pensamiento. Obviamente que en esto hay muchas posturas y muchas opiniones, ¿no? Pero obviamente que también esta ley no, como muchos dicen, no fomenta la responsabilidad y el compromiso, sino que al contrario, fomenta, bueno, eh, sacarse de encima un compromiso. Digamos que yo lo veo desde los dos puntos de vista. Por un lado, bueno, menos mal que esta persona que no se quiere comprometer no le trae ese tema al niño, digamos, de que sea víctima de esa situación. Pero por otro lado, esa persona cuándo va a hacerse cargo, digamos. Porque si tiene el camino de sacarse de encima lo que hace y después no se hace cargo, ¿cuántas veces lo va a hacer? Hasta qué punto va a seguir haciéndolo y nunca hacerse cargo de nada, digamos? Es complicado. Profe, bueno, acá los chicos yo ya lo planteé en una clase de materno infantil, yo hago acompañamiento pastoral post-aborto, ¿sí? Pastoral, en donde muchas veces lo que usted dice, ¿no? Es uno y otro y otro y otro y uno detrás de otro de los abortos, porque a tal punto que muchas veces se plantean, si no quise el primero, ¿por qué voy a querer el segundo? Entonces abortan al segundo, y así el tercero, el cuarto, y hasta ha habido seis abortos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo soy cristiana y digo, tengo esa, digamos, esa convicción, por así decirlo, o ese principio de que todos venimos a este mundo con un propósito. Más allá de que si ese bebé fue concebido con deseo, no deseo, fruto de una violación, de lo que fuere, ¿sí? Por un lado dice usted, está bien, pobrecito, esa criaturita, antes de darle al tarado este como padre o a la tarada esta como madre, es preferible que la criaturita no nazca, ¿sí? Por otro lado, sí, flaca, pero si cada vez que metes la gamba, después una forma de zafar de tus compromisos y obligaciones, listo, total, me hicieron creer de que no está formado o de que no siente o de lo que fuere, listo, me lo saco de encima. Pero, ¿y quién piensa en esa cosita, ¿no? Que todos sabemos hoy, que estudiamos materno infantil, de que ya tiene todos sus sentidos y sus órganos formados, ¿no? Que no pueda hablar, porque bueno, obviamente, tiene una vida intrauterina y no puede hablar. Pero ¿quién piensa en el propósito de esa criaturita, más allá de que fue fruto de una noche de sexo, placer y alcohol o lo que fuere? ¿No? Digo, hay tres patitas acá, no solamente me parece a mí, ¿no? Desde mi punto de vista, como usted dijo, acá tenemos, cada uno de los que estamos presentes acá tiene un punto de vista diferente sobre la ley o si está a favor, en contra, de acuerdo o no. Pero digo, por un lado tiene razón las dos cosas que usted dice,
pero por otro lado yo pienso en ese nenito, esa criaturita, ese bebé, venía con un propósito en este mundo, ¿no? Y le han sacado ese propósito. Pensándolo desde el punto de vista cristiano, ojo, que no significa que esté bien, que esté mal o que sea racional. Yo lo que pienso es que lo que hacen es que la gente tenga menos responsabilidad de sus actos, porque haciendo lo que hacen, pueden hacer lo que quieren, o sea, pero no solamente un bebé, porque hay enfermedades de transmisión sexual y un montón de cosas que salen que bueno, pero en este caso, en el embarazo, lo que hacen es que no se hagan responsables de lo que hacen. ¿Por qué? Porque es más fácil abortarlos que hacerse responsable de lo que han hecho, porque saben perfectamente. Vos me hablas de una violación, yo te lo comprendo. Violar a una nena de 11, de la edad que tenga, pero que sea violada, no me parece justo, ¿no? Porque ella, pobrecita, no lo buscó, pero si vos saliste una noche, te emborrachaste y te acostaste con el primero que te cruzó, sabías perfectamente lo que estabas haciendo. Entonces, eso es responsabilidad, más allá del papá que sea, o si el papá nunca se hace cargo. Y por ejemplo, si llega a pasar de que se cuidaban, pero el preservativo se rompió o algo así, Claro. ¿cómo es el caso? Vos sabés lo que hiciste, sabés que se rompió, sabés lo que pasó. Bueno, ahí desde mi punto de ahí desde mi punto de vista, ahí desde mi punto de vista, ¿no? Yo digo, si Dios lo trajo, por más que te cuide o no te cuide, lo que fuere, si Diosito te lo mandó, por algo es por un propósito. Pero No, bueno, ahí desde el punto de tomó la vista- pastilla del día después. Y aparte, tampoco Bueno. yo creo que sea, aparte yo Lo tampoco mismo creo que pasa sea. cuando es una violación. Si es Para una dejarme hablar un violación, segundito, perdón, que yo discrepo en esto, porque yo no creo que sea entrar a una clínica, abortar e irte tranquilamente a acostarte con otro pibe. O sea, esto vos salís, inclusive, que yo no, nunca voy a saberlo en realidad, pero muchas personas salen con carga psicológica, de culpa, y no significa que vayan a hacerlo todas las veces que tengan un pibe, porque esto no es de salir y solamente una violación o no. O sea, la carga He de conocido culpa. personas que lo han hecho 2 veces, maduras, personas grandes que ya han sido madres, que ya saben lo que Bueno, eso significa. ya estamos hablando de un gran problema Es personal según la de la persona. persona, sí, porque esas personas o lo que sea, son, con todo respeto, estúpidas, desde el punto de vista, y con mucho respeto, pero no es de que se legalizó el aborto y cada vez que ahora pase algo de esto van a salir de la clínica como si nada hubiese pasado. Sí, Van a tratar No, y con aparte toda no su es, vida. perdón. Ay, perdón, Igna. Aparte no es que, bueno, yo me estoy atrasado un mes y voy y me hago un aborto. Aparte también es que te dice, por más que yo le diga a X que estaba conmigo, le digo, lo quiero tener, no, te vas y lo abortás y te llevan a abortar. No es que solamente la mujer decide, porque a veces te obligan a ir a abortar. O, sí. o el que era, por decirlo en una palabra, el huelchongo, o tus padres. O hay mujeres también, que me ha pasado de escuchar, hay mujeres que, como vos decís, Igna, entran y salen felices de la vida, entran a abortar y salen felices de la vida, y capaz que al año, a los 6 meses, a los 10 años, a los 20 años, le cae la ficha. Yo le hice acompañamiento a una mujer en donde a los, no me acuerdo si eran 8 años, no me acuerdo la cantidad de años que era, pero sí recuerdo el hecho, se le murió el perrito. Vos decís, se murió un perrito. O sea, no tiene nada de malo, se murió la mascota. Y sin embargo, ella asoció la muerte de esa mascota con el aborto, con lo que ella había hecho. Y ahí le cayó la ficha. Porque ahí puede haber ocurrido el fenómeno de negociación en el proceso del duelo, es decir, probablemente el duelo por ese hijo abortado se tapó con el perrito, con el vínculo con el perrito. Pero hay algo de lo que ustedes están hablando que yo quiero rescatar y que está muy bueno porque si no criticamos la responsabilidad de los demás y no ejercemos nosotros la responsabilidad. Eh, a veces uno opina sin fundamentos muy sólidos.
digamos, porque ustedes están planteando en esto del aborto legal que pueden darse muchas situaciones. Puede darse gente que aborta por deporte, puede darse gente que aborta porque la obligaron, puede darse el caso de gente que aborta, queda contenta y después se da cuenta con el tiempo que no era así, lo más correcto. Puede darse gente que sale muy mal de esa situación de aborto, por más que él haya decidido por propio motivo. Hay muchísimas situaciones y a veces caer en la conclusión fácil y rápida de que todos van a abortar y salen felices, pancho por la vida, y salen y se vuelven a acostar y vuelven a abortar y así, a veces es en realidad asumir una verdad que no sabemos si es así, porque cada uno de nosotros conoce distintas experiencias y que no son todas iguales. Y yo, por ejemplo, me pregunto, qué bueno, o me planteo en realidad, qué bueno sería hacer una investigación seria sobre esto, porque en realidad lo que hoy tenemos es un dato bastante duro y bastante superficial, que es 47 personas fueron a abortar legalmente. Eso no nos sirve mucho porque no sabemos por qué fueron a abortar, qué pasó en sus vidas con esa decisión, cómo quedaron después de esa decisión. Digamos que sería interesante saber para ver si realmente es o no es lo que pensamos. Y vuelvo a repetir, el tema del compromiso, la responsabilidad, y creo que lo dijo Tamara en un momento, no es solamente con el tema de los abortos y con el tema de los embarazos. Vivimos en una sociedad donde cada vez le cuesta más comprometerse y responsabilizarse de sus libertades. En general, en todas las dimensiones de la vida. ¿Ah? Digamos, es como en algún momento creo que también dijimos acá, hoy sobra información, sobra accesibilidad a métodos anticonceptivos, a métodos de autoprotección para las enfermedades de transmisión sexual, y sin embargo hay acceso, pero no hay uso responsable de eso. Hoy se permite a los adolescentes manejar desde los 16 años y sin embargo cada vez hay más acceso a los automóviles, cada vez hay más acceso al tránsito, cada vez más, hay más acceso a un montón de cosas, hay más acceso a internet, hay más acceso no sé, al dinero, a lo que sea, y sin embargo sigue mostrando la población de que le cuesta cada vez más hacer de eso algo, un uso saludable o un uso responsable. Entonces, esto de los embarazos y los abortos entra en todo ese combo. ¿Ah? Y la perspectiva de la ley del aborto, digamos, porque yo no estoy totalmente a favor de esta ley, la única parte que yo le veo de positiva es que en un sistema como es Argentina, los abortos van a suceder con o sin la ley. Digamos, no es que hay posibilidad de frenar el aborto. La gente, digamos, y si hoy no estuviera la ley, esos 47 o 45 abortos que se hicieron legalmente en el Hospital Pasteur, se hubieran hecho lo mismo, ¿eh? O sea, en vez de 47 hubieran sido 40, pero no hubiera sido significativamente la diferencia. Si hubieran hecho lo mismo, solo que teniendo que poner plata, es decir, aportando al sector privado que se enriquece con un comercio ilegal y con riesgos mayores para la salud. Es la única parte positiva que... Es como si nosotros dijéramos, miren, el malón se viene lo mismo. ¿Qué podemos hacer para sufrir menos? Digamos, son las famosas leyes que se hacen como se han hecho en otros países, en Canadá, en Finlandia, en Holanda,
que es de disminución del daño, se les dice. Es decir, reconocemos que el daño va a estar lo mismo, tratemos de minimizarlo. Es decir, que con un aborto no hay una salida ideal. Digamos, un aborto ya es un fracaso. Digamos, una persona que aborta es un fracaso. Una persona que se embarazó sin ser consciente de lo que hizo, o se embarazó y no se hace cargo de eso, ya es fracaso, ya es una situación de fracaso. El tema es cómo minimizar los daños de esa situación que llegó a su fracaso. Porque Dalila mencionaba un concepto, digamos, religioso, que todos venimos. ¿Se fue? ¿Se fue o solo a mí? No, a mí se me cortó. No, a mí también se me cortó. Ahí está. Ahí volvió. Ahí volvió. Y se volvió a ir. ¿Ahora? Ay, profe, ahí lo escuchamos. Ahí está. Que es, digamos, ¿cómo les explico? Hay una cuestión que, digamos, esto yo cada vez me ha quedado más claro mientras más años he trabajado en la cárcel. Digamos, vaya propósito que tiene alguna gente, ¿no? Porque, Dios mío, qué manera de sufrir. Digamos, vidas totalmente a los tumbos, vidas donde ninguna institución del Estado argentino, de la sociedad, pudo más o menos enderezar, digamos, pudo más o menos dar una respuesta, brindar una contención, algo, digamos, gente que, pero muchísima, y cada vez más les digo, cada vez más, porque en realidad, ojalá también pudiéramos hacer una investigación para tratar de saber cuánta gente aborta porque no se siente capaz de hacerse cargo de un hijo, y cuánta gente no aborta y no se hace cargo de su hijo. Yo tengo la sensación, la leve sospecha, de que es muchísima más la gente que tiene hijos y no se hace cargo y no los aborta. Porque lo veo en la cárcel, donde cada vez son más jovencitos los chicos que entran al circuito de la droga y de la delincuencia, y que no tienen a nadie, pero nunca tuvieron a nadie. Desde que nacieron no tuvieron a nadie, digamos. Y a veces ellos mismos te dicen... ¿Cómo? Que ahí ya estás fallando la sociedad de base, porque si abortas, sos una desgraciada, sos una inhumana, qué sé yo. Si no abortas, porque quisiste enganchar a un tipo, porque querés la asignación, entonces, ¿qué hago? Voy y le pregunto a un médico me dice, sí, tiene vida desde la concepción, y otro médico dice que es un conjunto de células. Entonces, ¿qué hago? O sea, ¿en qué me baso? ¿En qué me apoyo? O sea, si podemos tener la mejor ley del mundo, qué sé yo, pero si no cambiamos como sociedad, estamos todos a la deriva. No sé. Lamentablemente esta sociedad viene cambiando y, digamos, siempre para peor, ¿eh? Digamos, desde la psicología, porque, digamos, es difícil definir qué es vida. Porque si vos le preguntas a un cura, te va a decir una cosa. Si le preguntas a un médico, te va a decir otra. Si le preguntas a un psicólogo, te va a decir otra. Porque cada uno define esa palabra o ese concepto de acuerdo a su especialidad, en lo que entiende. Pero en realidad, me parece que vida es todo eso junto, porque vida es lo biológico, lo espiritual,
y lo psicológico y lo social. Todo eso junto es vida, porque una vida no se puede separar, lo espiritual lo dejo a un lado y me quedo solo con lo biológico, digamos. Una vida es un combo indivisible de todos esos componentes, ¿no? Hoy por hoy, digamos, la ley de aborto se basa en lo biológico, digamos. Para lo biológico no es un ser humano, digamos. Y les podría decir que incluso yo desde la psicología tampoco es un ser, digamos, no es un ser humano desde la psicología un feto de 12, 13 semanas de vida. Porque si yo me pongo a buscar el concepto de vida, en realidad en la psicología no hay un concepto de vida, uno puede encontrar el concepto de vida psicológica. Y la vida psicológica comienza cuando tenemos a un, digamos, para la psicología, y esto lo venimos viendo acá en esta clase, el ser humano existe en función de un otro que lo desea. Si no, no es un ser humano, es un cacho de carne, porque para la psicología, quien brinda un lenguaje, quien brinda una mirada, quien brinda un afecto, es quien le da a ese ser incompleto, tan prematuro, es quien le brinda la condición de humano. Eso es lo que se piensa en la psicología. Por ejemplo, ese niño que se ve en la foto, que el papá lo levanta en Afganistán y se lo entrega a los militares, para la psicología eso no es un ser humano. Es un objeto, es una basura, es una molestia, es algo, pero no es un ser humano, porque para la psicología el ser humano es alguien que es deseado, que es querido, que es cuidado. Digamos, obviamente, seguramente el papá tendrá sus razones para darlo, y obviamente el ejército tendrá sus razones para recibirlo, pero en ningún lugar de ahí hay una posibilidad de brindarle al niño algo humano, digamos, porque yo creo que los militares no lo están deseando, no desean recibir un niño, lo reciben porque no les queda otra. Y el papá no desea darlo, pero no le queda otra, digamos. Hay ciertas situaciones de vida que te dejan en un lugar de cosa, de molestia, de estorbo, y esas situaciones son las que te destruyen, digamos, y no te permiten nada, porque yo he visto la gente que está presa y que ha vivido vidas así, tirados, rechazados, son como marginales de la vida, pero no les importa nada, no les importa darse con 50.000 dosis de cocaína, no les importa nada, no les importa, digamos, no se quieren a sí mismos, van a querer a alguien más allá de sí mismo, digamos, no les importa matar, no les importa morir, digamos. Para ellos todavía no hay vida, no llegaron a la vida tal cual, digamos, vida biológica sí, pero vida de dignidad, de sentirse alguien, de sentir que alguien los quiere, de sentir que valen algo, digamos. Ellos no sienten nada de eso, digamos. Muchas veces consumen droga para sentir algo, digamos, algo lindo, digamos. Son chicos que con 19 años ya no tienen dientes, digamos. Es paupérrimas las condiciones que tienen de vida. Y hay chicos que yo veo que sufren y sufren y sufren afuera y van a la cárcel y siguen sufriendo. Y por ahí terminan sus vidas drásticamente, apuñalándose unos con otros, o muriendo de una intoxicación, o miles de situaciones donde, o incluso ellos reclamando querer morirse, me ha tocado muchos casos, o que los ha llevado a una situación de vida extrema de la cual es inimaginable la vuelta. No sé si, por ejemplo, el caso este de Franco Benítez, digamos que yo lo atendía, y él me decía, yo me quiero morir
¿Quién es? El chico este que mató a la mujer en la cárcel en el año 2016 y después se suicidó él. Un chico que, digamos... ¿De Villa María? No, él era de allá, de la sierra, de Santa Rosa de Calamuchita, me parece, pero estaba preso acá en Villa María. Digamos, su mamá falleció en el parto. Su papá lo sacó del hospital, ¿no? Pero no porque lo deseaba tener, ni porque alguna vez deseó tener un hijo o ser padre, y se lo llevó a su mamá, digamos, la mamá del papá. La mamá vivía junto a, creo que eran como 4 hijos, el papá de Franco y otros que eran tíos de él. Un desastre la familia, un desastre, narcotraficantes, delincuentes de robos, de robos grandes, ¿no? Robos de automotor, traficantes de droga. Él, bueno, con su papá nunca tuvo un vínculo, su abuela lo maltrataba bastante y él me cuenta que una vez se subió arriba del techo y un tío que no lo encontraba no tuvo mejor idea que bajarlo tirándole un ladrillo y le abrió la cabeza en 2. Estuvo varios meses internado con cirugías complicadas, bueno, y le salvaron la vida. Pero él quedó con problemas neurológicos, no graves, pero sí con crisis de convulsiones, tuvo que ser medicado. Luego, en esas crisis de convulsiones que él tenía, porque si bien estaba medicado, no podía dejar de tener las convulsiones, otro de esos tíos tan lindos y bonitos que él tenía, se le ocurrió que fumara marihuana para calmar, teniendo él 7 años de edad. Comenzó a consumir marihuana de la mano de su tío. Y luego, cuando se fue más grande, a los 13 años, una mujer de las tantas mujeres que tenían sus tíos, le enseñó a inyectarse cocaína. Él a los 15 años conoce una chica, también abandonada por sus padres, adicta, que vivía en la calle, que se prostituía. Se enamora y él se va de la casa, digamos, en contra de su abuela y de sus tíos, se escapa y se va con ella a vivir a digamos, no es ni una casa, a un ranchito prestado que no tenía ni las mínimas condiciones de vida, digamos, no tenía agua potable, no tenía cloaca, y bueno, mendigaban, eh, pedían casa por casa, andaban bastante tirados, a él lo metieron preso 1 o 2 veces, pero lo largaron enseguida. Ella queda embarazada de 2 mellizos, bueno, le dieron un plan social, pero muy adictos los dos. A él en un momento lo interna porque tuvo una sobredosis y cuando sale de la internación, bueno, vuelve a vivir con ella ya tenía los 2 mellicitos que tenían, no habían cumplido el año todavía, bastante abandonados los niños, ya había intervenido la justicia en un momento, se los había sacado y después se los devolvieron. Llega un momento en que los dos se drogan y él, estando drogados, ella le dice que mientras él había estado internado en la rehabilitación, que lo había mandado un juez, para que se obligado, digamos, que él había tenido, que ella había tenido relaciones con otro chico, con un amigo en realidad de ambos. Él, bueno, degolló
a su mujer y a sus 2 hijos mellizos. Lo meten preso, lo condenan a 35 años. Él tenía en ese entonces ya 24 años. Ella tenía un poco menos, no me acuerdo. 24 más 35, saquen la cuenta. Porque encima son esas leyes que salieron ahora últimamente, que dicen que no es como antes, que bueno, con buena conducta podías irte antes. Estas leyes de la prisión perpetua, que sobre todo después del caso Bloomberg y bueno, muchas reformas que se hicieron, plantean que son 35 años, que no hay ningún beneficio cuando son por cuestiones de género, porque él fue condenado a femicidio con alevosía. Por lo tanto, él no tiene otra opción que cumplir los 35 años de condena, más 24 son una bandada de años, ¿no? Son 59 años, ¿no? Digamos, dentro de una cárcel. Y él, cuando yo lo empiezo a atender en la cárcel, plantea esto: nunca tuve una vida, nunca fui feliz, nunca nadie me quiso, y lo único que yo tuve mío, lo destrocé. Entonces, porque yo lo empecé a atender un día que él intentó suicidarse. Lo atendió el psiquiatra y lo atendí yo. El psiquiatra lo medicó, y cuando yo lo atendía, él era así como un ente, digamos, viste, como que no hablar, no querer nada, así, sin ningún interés, muy depresivo. Y bueno, él explicaba todo esto. ¿Qué posibilidad tengo yo de imaginarme una vida de acá a 35 años, con 59 años de edad? ¿Quién me va a querer venir a ver después de haber matado a mi mujer y a mis hijos? No merezco vivir. Bueno, todas esas situaciones. Para él, digamos, la muerte era un alivio. No viene que yo me voy de vacaciones, como solía hacer todos los eneros, y estando de vacaciones, leo la noticia en el diario que él había matado a una chica y se había matado a él. Entonces después, cuando vuelvo, me pongo a averiguar un poco qué es lo que había pasado y qué sé yo. Hacía 2 semanas que él había empezado a conocer a una chica que era la hija de un compañero de pabellón, que tenía 15 años, y que visitando a su papá, supuestamente se enamoró de Franco, de 24. Bueno, el papá de la chica dio su visto bueno, y ella empezó, además de entrar a visitar a su padre, a visitar a su novio. Bueno, Ignacio, nos vemos. Y la chica queda embarazada, pero no de Franco, de otro chico con el que mantenía relaciones paralelamente fuera de la cárcel. Y ese día ella lo va a visitar, y tienen las famosas privadas, que es una vez, no sé, cada 15 días, bueno, eso va dependiendo, les dan para que pasen la noche en una habitación. Digamos, son 3 habitaciones que hay en la cárcel y se van sacando turnos, y bueno, de acuerdo a la cantidad de gente que la pide, se van dando los turnos una vez a la semana, cada 15 días, cada 20 días. A veces, si se portan mal y son sancionados, le quitan o le cancelan ese turno, ¿no? Como castigo, bueno. Y estando ellos en la famosa privada, ¿no? Ellos tienen relaciones sexuales, y él le dice: ¿qué te pasa? Te vi distinta, no estás bien, vos algo tenés, contame. Bueno, él la empezó a presionar, y ella le cuenta que está embarazada y que no era de él.
él la degolla y se cuelga con la sábana. Digamos, un poco cuando yo lo atendía a él, yo pensaba, digo, ¿de dónde tiene este tipo para agarrarse? Hay mucha gente que yo he visto, cuando tiene estas situaciones de vida tan extremas, se agarran de la fe. Porque he visto personas como este chico que se vuelven así como fervientes fanáticos, sobre todo de los cultos evangélicos, porque no sé por qué eso, la verdad que no sé, en la cárcel es como más frecuente que ellos se orienten más al evangelismo que al cristianismo, digamos, al catolicismo, no sé por qué. Digamos, yo creo que es porque en las cárceles el catolicismo es como impuesto, porque hay el capellán es empleado del servicio penitenciario, digamos, al cura de la Iglesia Católica le paga el servicio penitenciario, el gobierno de Córdoba. Entonces, como que ellos no se identifican con eso, se identifican más con los pastores que van surgiendo de sus propios compañeros, es como más cercano, me parece a mí, porque los cultos los tienen dentro del pabellón, ¿no? No sé, es como más familiar todo. Entonces, generalmente, incluso hay pabellones evangélicos donde muchos se quieren mudar a ese pabellón para vivir en la Ese es el fe. problema, profe, que hay pabellones evangélicos Sí. en los que ellos se sienten como más contenidos, pero Se no es sienten más que contenido porque los generalmente ese evangélicos pabellón en sí somos cristianos también. La única diferencia que existe es que, bueno, no veneramos a las vírgenes y a los santos, pero es la misma creencia, digamos, Cristo es uno solo para todos, somos Claro. todos cristianos. Claro. Pero bueno, yo lo que iba es esto, que muchas personas que tienen estas condenas larguísimas o que están por homicidios a familiares o a personas de su círculo íntimo, se sostienen muchos en la fe, pero a un nivel de fanatismo, ¿no? A mí me parece que eso tiene que ver con la necesidad de la persona, ¿no? Porque cuando vos lo escuchás hablar, es todo Dios, 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 es todo Dios, digamos, es una cosa que voy a decir, no pueden ni un minuto separarse de eso. Y todos se lo agradecen a Dios y bueno, y Dios está en todos lados, digamos. Pero el tema es los que no se enganchan con eso. ¿De qué se pueden enganchar? ¿Cuál puede ser su esperanza? ¿Cuál puede ser lo que los sostenga en vida durante tantos años de vida en la cárcel? Es muy difícil, digamos, porque ni siquiera la medicación psiquiátrica los va a sostener. Y me parece que en el caso de Franco, digamos, él estaba desilusionado de su vida, digamos, él nunca había conocido una satisfacción, un logro, alguien que le dijera, vos valés, vos sos importante, alguien que lo cuidara, alguien que le diera algo positivo. Él nunca fue a la escuela, por ejemplo, no sabía leer ni escribir. Por ahí fantaseaba con que si hubiera vivido su madre lo hubiera tenido en quien refugiarse. No sé, la verdad que no sé qué hubiera pasado. Por ahí sí, pero por ahí no. Digamos, y es un caso, digamos, donde yo me quedé me impactó mucho porque, digamos, generalmente cuando yo atiendo pacientes, siempre se me ocurre una respuesta, digamos, algo para decirle. Pero en el caso de Franco, la verdad, que se me ardieron los libros porque yo pensaba y digo, realmente, ¿no? Si yo maté a mis hijos, maté a mi mujer, tengo 35 años por delante de cárcel, qué difícil eh, imaginarse una vida, ¿no? Así. No sé, por ahí es algo
muy personal y subjetivo mío, pero me hace pensar, digo, qué hubiera pasado si ellos hubieran podido, a ver, si este chico hubiera podido abortar, ya sea su primer pareja o su segunda pareja, siendo tan adictos, sin poder todavía recuperarse, en una vida tan complicada, sin tener una casa, sin tener un sueldo, un trabajo, sin saber leer y escribir, digamos, condiciones tan nefastas para traer unas criaturas, encima mellizos, porque ni siquiera era uno solo, sin ningún apoyo familiar, una colaboración, digamos, porque digamos, dentro, si bien en el hospital Pasteur se están practicando abortos, qué sé yo, pero en la cárcel esto ni existe, digamos. En las cárceles, siempre en la cárcel todo llega tarde, digamos. Hoy por hoy, incluso, por ejemplo, se han visto, no acá en Villa María, pero el año pasado en Córdoba, una mujer que intentó hacerse un aborto ella misma, digamos, y murió, digamos, porque se lastimó, digamos, porque en muchas ocasiones, digamos, en la cárcel es como todavía mala palabra decir que no quieren tener un hijo, o incluso pueden ser sancionadas, entonces los tienen y los dan a alguien afuera, o intentan hacer lo que hizo esta chica, de hacerse un aborto y se hizo un desastre, digamos, o los tienen y viven con ellas en la cárcel, estando expuestos, ¿no? Digamos, pueden vivir hasta los 5 años, pero estando expuestos a esa vida, ¿no? Que es una vida bastante nociva para el niño, como decía Dalila, un ambiente tranquilo. Bueno, imagínense un niño viviendo en una cárcel donde pelean, se agarran de las mechas, discuten con las guardias, de noche, porque digamos, duermen todos juntos, entonces de noche hay algunas que no quieren dormir y quieren estar de joda, y las otras que quieren dormir y se pelean. Un desastre, digamos, un ambiente nefasto para las criaturas, encima tan chiquitas. Bueno, no sé, me hace pensar, digamos, cuál es la solución, digamos, a todo esto, porque, no sé, pareciera que ninguna solución es la ideal, pareciera ser que si no paga los platos rotos el niño, lo pagan los adultos, y al final siempre de todo esto sale alguien lastimado, digamos. Y yo creo que servir, no sé, me parece que tratando de ponerme yo en la cabeza de este chico Franco, si a mí me hubiera pasado todo eso en la vida, si a mí me jugaron y me trataron tan mal, y después de sentirme tan culpable, porque él se sentía un monstruo después de haber hecho lo que hizo, que venga su novia y le diga que está embarazada de otro, es como, no sé, tocar justo el botón rojo para que explote la bomba, digamos. Yo creo que fue la gota que terminó de rebalsar el vaso, donde también ahí hay un papá de una chica bastante negligente, que además de dejarla ir a la cárcel con 15 años, encima avala que se ponga de novio con un chico mayor, que está preso, que tiene una condena de 35 años y que encima tiene un antecedente de matar a su mujer y a sus hijos. ¿En qué cabeza cabe, digamos, algo así? Pero, profe, ahí se está poniendo, perdón, ahí se está poniendo la vereda al frente, porque recién acaba de decir, son personas que no son queridas y que piensan que quién me va a querer y que no sé qué y que no sé cuánto, y ahora usted mismo está diciendo en qué cabeza cabe este padre que quiera a una persona así. O sea,
Igualmente Es, la piba, ¿no? Con 15 años, ¿en qué cabeza cabe que una piba que tiene millones de chicos por conocer, justo se viene a enganchar con un tipo que encima con esos antecedentes? Pero ahí claro, estamos prejuzgando o juzgando. yo creo que son las dos cosas, digamos. Pero, profe, ahí también hay que ver en qué sentido este chico, Franco, había agarrado una esperanza como para remontar una vida junto con esa chica, y esta Yo creo que chica sí. justamente viene y le dice que está embarazada de otro. O sea, es como usted dijo, tocó el botón rojo, o sea, colapsó el chico, no dio más esto, dijo, acá, hasta acá llegué, porque como usted dijo, él vio siempre como una salida a la muerte, como Y vos un alivio para él, como algo que él necesitaba, como que estaba muy cansado de la vida, de sufrir, y viene esta chica, le dio un poquito de agua fresca y también lo decepciona. Vale, Y pero ahí está pensá la... esto, le dieron 35 años, ¿no? Si este chico Franco estuvo internado, y mientras que él estuvo internado, la esposa o pareja afuera mantuvo relaciones con otra persona, ¿vos te pensás que a Franco no le habrá carcomido la cabeza que mientras él dormía ahí adentro, una piba de 15 años está afuera? ¿Vos te pensás que no le Claro, carcomía la cabeza que esta piba le estaba haciendo lo mismo que le hizo su mujer? Que encima, bueno, su mujer tenía 2 hijos, pero esta no. Vos claro. imaginate en No, su cabecita. además esa duda, esa paranoia está en el 90% de los presos, ¿eh? ¿Qué hace su mujer afuera, digamos? Vos decís, ¿me va a Eh, esperar 35 años? ujú. Sí, pero sí, me parece que Valentín Con en ese combo sentido, explosivo. digamos, él había tenido antes oportunidades de iniciar una relación porque había otras internas que habían intentado acercarse a él y él las rechazaba. Entonces yo cuando le preguntaba por qué las rechazaba decía, porque no, porque ¿qué le voy a poder ofrecer? Soy un tipo que mató a su mujer y sus hijos, ¿qué le voy a ofrecer? ¿Qué le voy a dar? Soy una porquería de ser humano, soy una Y tenía basura. razón. Claro, bastante realista, digamos, su pensamiento, porque yo no estoy acostumbrado a escuchar personas así. Generalmente, las personas que han violado, que han matado, generalmente las presos que te dicen, bueno, fue un error, ya está, borrón y cuenta nueva, tengo otra oportunidad, ¿no? Eso es lo que uno escucha todo el tiempo en la población carcelaria. Que nosotros a veces decimos que es minimizar, justificar una conducta grave, ¿no? Ellos lo ven como, bueno, fue un tropezón en la vida, ya está, la maté, bueno, ahora, ¿no? Ya está, tengo la oportunidad con otra para ser feliz, qué sé yo. Total, la otra ya está muerta, ya está, para ellos, ¿viste? Como que pasó. Digamos, en este caso él tenía un pensamiento bastante, diría yo, diferente, pero bastante lógico, digamos. Y es más, decía, él decía, estas mujeres están media rayadas, decía, porque ¿cómo van a querer acercarse a un tipo que hizo semejante cosa, ¿no? Él se auto, se autoculpaba, ¿no? Pero yo creo que, bueno, ¿qué pasó con esta otra chica? ¿Por qué él termina iniciando una relación con ella? Porque esta chica insistió, 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 y el papá de la chica también insistía, che, dale bola, porque ella está re enamorada de vos. Entonces yo creo que él terminó, como dice Valentina, abriéndose, digamos, y dejando, eh, ilusionándose, digamos, ¿no? Eh, que es lo que de repente le jugó la mala pasada, ¿no? Porque seguramente él, de alguna forma, como que había empezado a ilusionarse con esta chica, pero digamos, con muy pocas posibilidades, porque si vos me decís, yo me ilusiono de formar, no sé, algo con una chica de 15 años, que tiene su papá preso, digamos, poco sustento, digamos, porque es lo más lógico que la chica va a querer estar con otros chicos, que está en la plena edad de la joda, que está faltando la figura de autoridad en su casa. Eh,
poco sustento y mucha ilusión, digamos. Y bueno, fue, digamos, una historia muy trágica, pero de alguna forma, digamos, yo creo que él hizo lo que tanto tiempo dijo, porque él quería morir y quería morir y quería morir y quería morir, y una cosa que no se les caía de la boca, eso, ¿no? Hasta que lo hizo, lamentablemente llevándose a la vida tanta gente, ¿no? Arrastrándola con él. Pero, digamos, así como esas situaciones, ¿no? Un montón de... Yo he tenido personas presas que me han dicho, una vez vino una familia a casa cuando yo era chico y dijo, dámelo, me lo llevo, porque veían en las condiciones que vivía. Y mi mamá no me quiso dar. Siempre me acuerdo de este preso que me decía, qué distinta hubiera sido mi vida si mi mamá me hubiera dado. Dice, yo no estaría acá, porque mi mamá se encaprichaba en tenerme, pero no me quería. Me quería tener nomás, pero no me cuidaba, no me prestaba atención. Como una propiedad. Claro, digamos, y fíjense ustedes esto, ¿no? Cómo él se lamentaba, porque uno dice, pero ¿cómo va a querer que lo den? ¿Cómo no va a querer quedarse con su mamá? Y él se lamentaba que su mamá no lo hubiera regalado, ¿no? Fíjense ustedes cómo es su mirada hacia lo que fue su vida y a todo lo que sufrió. Y bueno, digamos, son vidas fallidas, vidas muy trastocadas, de gente que por más que salga a la calle y no esté presa, no termina ahí su aflicción, digamos, su sufrimiento, porque siguen, digamos, y no es una cuestión solamente material, de si tienen o no tienen plata, si tienen o no tienen, es una cosa de que es gente lastimada afectivamente, eso se ve muchísimo, cuando se pelean con la mujer van y se chupan todo y salen a robar, o cuando, no sé, la mayoría de la gente que está presa, siempre detrás de un delito, de un robo, de una adicción, hay algo afectivo atrás. Porque no puede ser que, digamos, cuando conocen a una pareja y están bien enamorados y la luna de miel, se portan de 10, no se drogan, no delinquen, trabajan, cumplen el horario, y cuando tienen una discusión o ella, no sé, los deja o lo que sea, ahí de nuevo arranca el derrape y empiezan a drogarse y salen a hacer cualquier cosa. Digamos, detrás hay algo afectivo. No es que el motivo principal es salir a robar. Hay algo del despecho, del odio, del rencor, que está detrás y que moviliza esas conductas. Y que en realidad los conecta, esa situación del presente, los conectan con situaciones del pasado, donde no los quisieron, donde los lastimaron. Yo he conocido presos que me han contado que su mamá los prostituía, que los ataban con cadenas a la cama y se iban al boliche a bailar. Miles de situaciones, miles de situaciones. Que son todas, como veíamos ahí, apegos negligentes, desorganizados, ¿no? Donde hay severas consecuencias para la persona en cuanto a su capacidad de tener una buena autoestima, de quererse a sí mismos, de controlar sus impulsos, de organizarse, digamos, y tener una conducta más o menos estable. Digamos, y que en un punto son victimarios porque hacen daño, que fueron víctimas.
recibieron violencia y ahora ellos la ejercen. Bueno, gente, nos fuimos mucho. Pero volvimos. Sí, pero volvimos. Bueno, y ahí está, ¿no? En el tema del apego, por un lado, que es lo afectivo, el estar encima del chico, de quererlo mucho, de pensar mucho en él, de mirarlo mucho, de acariciarlo mucho, es lo afectivo, ¿no? De hacer todo para su bienestar, pero también lo educativo. Digamos, la importancia de que esas dos dimensiones de la crianza sean lo más balanceadas posibles. Porque fíjense ustedes ahí en los estilos educativos, vemos que en realidad en el democrático es donde es el más saludable y es donde están las dos cosas balanceadas. Es decir, hay afecto, pero también de igual cantidad hay reglas, normas y límites. Porque en los otros estilos hay un desbalanceo. En el autoritario hay mucho límite, mucha norma y cero afecto. En el permisivo, ¿no? Hay mucho afecto y cero límite, cero norma. ¿Ah? Y después creo que hay otro que es no me acuerdo, ignorante, no, ¿cómo es? Como que no le lleva. El estilo indiferente negligente. Indiferente. No hay nada, digamos. No hay nada, no hay ni reglas, ni normas, ni afecto. Digamos. Pero, digamos, lo difícil que es en la crianza, esa sería la idea principal, lo difícil y el desafío a la vez de la crianza, de poder balancear estas dos dimensiones. Educación, que son límites, ¿no? Porque ningún niño aprende a atarse los cordones porque es divertido. Es porque los papás insisten y están ahí insistiendo en que el niño, ¿no?, se responsabilice de una tarea que le resulta al niño fea, tediosa, aburrida, ¿ah? Pero que es parte de la educación, es parte del hábito que una vez que se hizo hábito ya está, ya es fácil. Pero mientras se está construyendo el hábito, es un machaque. Claro, es un machaque, ¿no? Que si uno se para solo desde el afecto y la contención, el chico nunca va a aprender nada. Digamos, porque si uno piensa en que no sufra, en que siempre se sienta bien, en que no tenga ninguna frustración, en que nunca se enoje, en que, bueno, así nunca va a crecer. Digamos, las dos cosas son igualmente de necesarias, ¿no? Es tanto la afectividad, la contención, el alivio hacia el niño, como la exigencia, las reglas, las normas, el ponerle límites y exigirle que puede crecer y lograr cada vez más cosas. ¿Cuántas veces, profe, escuchamos que los límites también es dar amor? Porque no el límite de chas, sino el límite de decir no a esto, no al otro, porque esa educación también es una forma de amar. Es una forma de querer su bien, su bienestar, porque sabemos que en el día de mañana nosotros no vamos a estar y que él va a tener que defenderse solo. Entonces, porque te quiero, te exijo que tengas las herramientas para poder desenvolverte con éxito en la vida. Porque si yo te dejo dormir conmigo hasta los 10 años, porque es lindo, porque es calentito, porque nos sentimos bien, porque nos abrazamos, porque no vas a tener miedo las primeras noches de irte solo en una cama, porque lo que sea. Sí, es todo hermoso y divino ahora, pero te estoy hipotecando el futuro. Te estoy, para adelante, te estoy haciendo un daño. Porque Y muchas veces se sabe que le hacen el daño, pero lo siguen haciendo igual. Lo siguen haciendo, sí, lo siguen haciendo.
Y hay casos, pero yo tengo un nene de 13 años que el papá sigue durmiendo con él. Y pero porque tiene miedo. Y sí que va a tener miedo. Lamentablemente los niños, cuando, obviamente a los 13 años sigue teniendo miedo de dormir solo, porque empezó con los miedos a los 3 años y nunca se le terminó el miedo porque nunca se lo terminó de dejar solo. Lamentablemente así, digamos, y los problemas son cada vez más grandes, porque un niño de 3 años con miedo no es lo mismo que un niño de 13 años con miedo. Porque ahora, digamos, el chico, si él no se acuesta con él, el chico se va con él, digamos, un montón de situaciones más complicadas porque el chico es más grande, digamos. Pero, digamos, es porque pasó un montón de tiempo donde lo que no se aprendió en su momento, después, más adelante, es mucho más difícil aprenderlo, ¿no? Digamos, y a veces los padres piensan que es para no hacerlo sufrir, digamos. Pero hay sufrimientos que son al vicio, sí, y eso se deben evitar. Pero hay sufrimientos que tienen sentido, un sentido, que tienen el sentido de aportarles algo positivo. No todos los sufrimientos son iguales. Obviamente que, no sé, maltratar a un niño es un sufrimiento que no tiene sentido. Pero un niño que sufre porque lo dejan solo para dormir, porque ya tiene la suficiente edad, es un sufrimiento que vale la pena, que tiene un sentido y que es edificante, que le aporta algo a su vida. Bueno, gente, Genial. la próxima clase, porque si no ya nos vamos. Bueno, profe. Chao, chao. Nos vemos. Nos vemos el martes. Chau, chau. Chao, nos vemos. Chao. Chao, hasta luego. Hasta luego.